jóvenes que están en esta charla. Yo voy a tratar de dar un pantallazo general sobre, como dice el tema, actualización sobre la evolución, la paleontología y la historia biográfica de la historia. La primera, por favor. Los griegos pensaban que el poderoso Atlas sostenía sobre sus hombros a un planeta plano, pero como siempre las tortugas estuvieron en la conciencia colectiva de la humanidad, hay, por cierta curiosa razón, muchas culturas han considerado que las tortugas han sostenido el mundo. Este concepto, según el célebre antropólogo británico Edward Barnett Taylor, procede de la mitología hindú, quien sostenían que una gran tortuga universal era el segundo avatar, la reencarnación del dios Vishnu, y con la ayuda de 3 o 4 elefantes, esta tortuga que migraba a través del mundo sostenía un mundo más o menos plano. Hoy día muchas personas en Argentina siguen sosteniendo que el mundo es plano y seguramente adherirán a esta teoría, a este concepto. De todas las maneras, los paleontólogos, algunos de ellos, entre los que me encuentro, consideran que la Tierra es una esfera y que las tortugas no sostenían al mundo, sino que están incluidas en esa esfera y se distribuyen en mares. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar a hablar del origen de las tortugas nos tenemos que remontar al Triásico. El Triásico es un periodo clave para conocer un poco la historia, el origen y la evolución de las tortugas. Por 3 razones principales. Los primeros restos corpóreos de tortugas aparecen en el Noriano, es en el Cretácico superior, hace 210 millones de años. Se conocen alrededor de 7 o 8 especies de tortugas de esta antigüedad, con restos completos, con caparazones, esqueletos craneanos y algunos especímenes con cráneos completos. Por otra parte, existen restos de huellas, materiales no corpóreos, en el Triásico, que algunos autores los han asignado a huellas de tortugas. Y por otra parte, 3 de los taxones hermanos sucesivos de las tortugas aparecen en el Triásico. En el Triásico inferior y medio, tanto de América del Norte como de Europa y Asia. Por eso decimos que el Triásico es un momento clave para conocer el origen y la evolución de las tortugas. La próxima. Bueno, el origen de las tortugas ha sido muy debatido y sigue, es un tema controvertido, y hay distintos autores que han propuesto distintas ideas sobre su origen. Y a partir de qué grupo de amniotas se originó. Tradicionalmente, como ustedes saben, como biólogos, como anatomistas, que desde la época de Williston, un gran anatomista, se consideraron a las tortugas por poseer un cráneo íntimamente anáxido sin fenestras temporales. Y por eso se los relacionó con grupos de pararreptiles, como los paleosaurios y otros grupos, o pastorrínidos y demás. Esta idea fue muy sostenida por autores australianos como Lee y otros, como Rice, Scott, hasta el 2002, y consideraron a las tortugas vinculadas a los pararreptiles, formas de amniotas que tenían cráneos sin fenestras temporales. Pero a partir de los trabajos de Rippel y de Braga y Rippel en el 96 y el
apareció otra idea muy interesante. Fueron los primeros en indicar que las tortugas eran diápsidos, y diápsidos con cráneos modificados, y ellos los relacionados con los lepidosauria. Actualmente los paleontólogos y los biólogos consideran que las tortugas están incluidas en el clan Sauria, como un grupo que se denomina Arquelosauria, y está estrechamente relacionada con los arcosaurios. Esto está basado en más de 14 trabajos de biólogos moleculares, y como todos sabemos que los biólogos moleculares son los muchachos listos de la biología, le hacemos caso y seguimos sus ideas. Entonces, actualmente se consideran las tortugas realmente diápsidos, que es la verdad, son diápsidos modificados, y la condición anápsida secundaria del cráneo, y están estrechamente realmente relacionados con los arcosaurios. La próxima, por favor. Bueno, estas son algunas ideas vigentes en la actualidad, o muchas, que relacionaban las tortugas con un pequeño reptil del Pérmico de África, que se llamó el Metosaurus africano, que un paleontólogo inglés, Watson, en 1914 fue un clarividente y fue el primer paleontólogo que propuso el origen de las tortugas a partir de los metosaurios. Después de los trabajos de Cox, que encontraron una cantidad de ejemplares con series endogenéticas, los vincularon con los sinapsios caseros, y recientemente fueron rescatados como prototortugas en los últimos años, a partir de trabajos de investigadores norteamericanos, alemanes, chinos, entre otros. Y acá tenemos, no sé si llegan a ver, este es un pequeño reptil, el Metosaurus africanus, que tiene un cráneo, que tiene una condición diápsida crítica, no perfecta, porque tienen una fresta temporal inferior, y solo la fresta temporal superior, que es homóloga, según algunos autores, a los diápsidos más basales, aparece en los individuos juveniles. Esa es la ventaja de tener una serie ontogenética. Estas formas empiezan a esbozar el patrón, según los autores modernos, que tienen las tortugas. Ustedes pueden ver, aparecen costillas ensanchadas, que si las cortamos en sección transversal tienen una forma de P medialmente, y tienen un acortamiento del esqueleto axial limitado a 9 vértebras torácicas, y un cuello de 6 vértebras corto, y un cráneo de tipo diápsido críptico. Pero además, con el ensanchamiento de las costillas en este contorno más circular, se han hecho estudios de histología y han demostrado que la condición histológica de las costillas del Metosaurus es homóloga a la estructura diploe de la histología de las tortugas más basales como Corbanopedes quenstetti. Acá podemos ver, estos son los estudios geológicos, eran pequeños reptiles, no más de 20 centímetros, pero tenían una cola muy larga. Aparecen las primeras costillas, no sé si llegan a ver bien esta diapositiva. Desaparecen los músculos intercostales, por ejemplo, la longitud del esqueleto axial, las vértebras torácicas son muy elongadas, 4 veces el ancho, y por otra parte, las costillas tienen articulaciones, a diferencia de las tortugas más basales, se articulan con los centros vertebrales. Después, en los últimos años han aparecido distintos grupos. Bueno, podemos decir que el Metosaurus
tiene una antigüedad aproximada de 240 millones de años, estamos en el Pérmico medio, en África. Después, recientemente han aparecido otras formas, como Papopelis rosinae, del Laginiano de Europa Occidental, que tienen otras condiciones, aparecen colillas más cortas, que terminan en porciones cónicas. Hay también algunas formas que se llaman Eorhinokelis, que acá está, en esta área todavía no puede aparecido y no se incluye. Eorhinokelis de China, del Carniano, de 921 millones. Pero, por ejemplo, Papopelis rosinae, que tiene una edad aproximada de 200, esta tiene 260, perdón, esta tiene 240 millones, y Eorhinokelis tiene cerca de 228, viene de la misma cuenca que esta otra tortuga, que esta prototortuga que se llamó Odontocetes semidentácea, porque es interesante porque Papopelis tiene esta estructura en la gastralia muy osificada, los extremos terminan en puntas, y con el tiempo estas Neorhinokelis y tanto Papopelis, que las costillas se hacen más axiales, siguen siendo anchas y son muy próximas, pero todavía cada costilla se articula con una vértebra. En Odontocetes, por ejemplo, aparece por primera vez un plastrón derivado de esta estructura de electroplastrón más la incorporación de algunos elementos como el cleitro a la placa nucal y sobre todo las interclavículas y las clavículas en la parte anterior del plastrón. Perdón, el cleitro recién aparece en las tortugas. Este es el aspecto de este pequeño reptil de 25-30 centímetros que se llamó Papopelis, que tenían andares arrancados, muy extendidos, con colas muy largas. Se empieza a cortar la cola un poco en Odontocetes y es mucho más corta y detenida en Probanocetes. Tanto es así, porque ahora vamos a ver el problema de las huellas, que se suponía que estas formas, estas prototortugas, tanto como la del Pérmico como la del Triásico, dejaban marcas de la cola en las rastrilladas. Y vemos que las tortugas corporales ya que se caracterizan por la incorporación de las neoformaciones, que son las placas periféricas y apical, que en algunas formas actuales, como los líquidos, son cartilaginosas, no se osifican, y en biología, por ejemplo, la placa apical es un elemento que se osifica y se osifica después de la explosión de la tortuga. Y entonces, a partir de Moriano, 210 millones de años, tenemos una tortuga hecha y derecha ya formada con su cráneo, caparazón completo, escudos dorsales y ventrales. La próxima, por favor. Bueno, estas son algunas homologías básicas entre un diápsido generalizado y una tortuga del Jurásico. Y vemos las homologías, por ejemplo, en las tortugas a partir del Triásico, ya los cleitros se incorporan y son homólogos de la placa nucal. Los arcos neurales se fusionan y forman las placas neurales de las tortugas. Las costillas forman las placas neurales. Y en la parte ventral, por ejemplo, lo vemos que la interclavícula forma el enteroplastón y las clavículas forman los epiplastrones, se incorporan y forman los epiplastrones. Y la gastralia forma toda la parte posterior del plastrón de la tortuga. Ahí vemos claramente las homologías básicas
entre un diápsido generalizado y una tortuga. La próxima, por favor. Bueno, estas son los principales cambios que se producen. Como las tortugas están en el clado de la tortuguinata, están incluidos en el Craunsauria y están vinculados con los arcosaurios, formando un clado con los arcosaurios que se llamó Arqueolosaurio. Y vemos los principales cambios que les mencionábamos, este es el Brontosaurus, este es el Pacopelis y Ornithochelis, hasta que aparece la estructura de una tortuga ya formada, con las placas periféricas de la periferia, con las cinturas incluidas dentro del torlazón, inclusión anterior de la costilla, que es el único vertebrado que tiene esta condición. La próxima, por favor. Bueno, especialistas norteamericanos y algunos españoles han considerado que estas huellas que vemos acá, no está muy claro en las placas, pero set de manos y dedos representados mayormente por los dígitos, muy poco se preserva de las superficies plantares sobre el margen interior, fueron asignadas a tortugas. Nosotros, con la ayuda de una paleontóloga tucumana que ustedes deben conocer, Verónica Krasovicas, quien participó en un estudio que hicimos, empezamos a cuestionar si estas supuestas huellas eran de tortugas o no. En general, Dixit y colaboradores decían que era una tortuga porque en las tortugas actuales, por la imposición del caparazón, las huellas quedan a los márgenes formando líneas paralelas. Y lo que ocurre es que esto se da en estas huellas del Triásico inferior y medio, sobre todo el Triásico medio de Europa. Las del Triásico inferior son huellas aisladas del Wyoming. Y hay otra cosa, no hay registros, marcas de cola, no eran amniotas arrancadas que arrastraban las colas. Por lo que pensaron estos autores que no eran prototortugas, sino que eran realmente tortugas. Pero hay una cuestión que analizamos con la ayuda de Verónica Krasovicas, es que cuando analizamos las zancadas de las tortugas, las zancadas son cortas porque están limitadas por el limitante del caparazón y las aperturas axinales y lineares, lo que limita el movimiento del húmero. Entonces, una tortuga, la zancada de una tortuga siempre va a ser mucho más corta que la de otros amniotas, ligeramente de 4 a 7 veces el tamaño de la huella. Acá se ven los sets de manos-pies, pero las zancadas que están medidas superan a las 7 veces el tamaño de las huellas. Por lo que nosotros consideramos que esas zancadas no pudieron haber sido dejadas por tortugas. Estos autores que hicieron un interesante trabajo omitieron considerar otros amniotas que también llevaban erguidas las colas, no dejaban rastros de colas, no eran prototortugas, pero tampoco eran tortugas que existían en ese carniano medio, inferior, tanto en el norte como en Europa. Así que nosotros cuestionamos, la discusión sigue abierta, algunos paleontólogos europeos siguen cuestionando las tortugas, pero el problema es que no se reconoce ningún rasgo autopomórfico en las huellas que pueden de los carpos, de los tarsos, de las manos y patas de las tortugas. Entonces, nosotros lo estamos como un interrogante. ¿Son verdaderamente tortugas? Y hay otro problema. Hay un anacronismo con lo que se considera ahora las primeras etapas de la evolución de las tortugas y estas huellas. Porque si estas huellas son de tortugas, el origen de las tortugas lo tenemos que remontar a 25 millones de años atrás. Cosa que no coincide con los datos de los elementos corpóreos, de los caparazones y cráneos, incluso de los grupos externos. Me modifica un poco esta hipótesis que está en boga en la actualidad. El tiempo lo dirá, nosotros que sabemos que no son tortugas, los productores que dejaron esta huella. La próxima. Listo. Bueno, estos son los únicos cráneos que se conocen de dos especies de tortuga. Esta es la más conocida, es la tortuga arquetípica del Triásico,
ustedes pueden ver que tienen cráneos muy dosificados y que tienen, a diferencia de las tortugas modernas, un premaxilar que separan las dos aberturas, las narinas externas, como si fueran dos aberturas y no son confluentes como las tortugas modernas, como las tortugas post-triásicas. Además, tienen plaquitas dentarias en los huesos del paladar, en los gómenes, que son pares, por ejemplo, y los pterigoides y los paratinos. Y otra cosa interesante, tiene una articulación entre el basicráneo y el pterigoide movible como la tienen los lagartos actualmente. Eso se pierde incluso en otras tortugas triásicas, como la que vemos acá, que se llama Paleocercis calampayensis, que tuvimos la suerte de encontrar con Puget, de estudiar con Puget y Arcuche en un principio, y después con Sterling y Guillermo Puget, que son tortugas también en el Triásico, tal vez un poco más, según la magnoestratigrafía, un poco más antiguas que la arquetípica Prolonoplex. Pero ¿qué pasa? Tienen caracteres mucho más avanzados. Si bien tienen un patrón general de nasales, frontales que no forman parte de la órbita, bueno, puedo señalar. Fíjate el orden del cosito. Ya está quedando ahí. El primero. El primero, sí. Capaz que sí, porque recién... Ahí está. Ah, gracias. Perdón la interrupción. Bueno, se marca ya dedo, no hay problema. Sí. ¿Alguna? No, ya se está quedando sin pila. Bueno, no hay problema. Esta es la articulación basicráneo-pterigoidea, es movible, tiene vacuidades, tienen diseños parecidos, tienen nasales, tienen frontales que no forman parte de las órbitas, parietales, tienen huesos lagrimales que las tortugas modernas no tienen, ductos lagrimales, los maxilares, los lugares. Por ejemplo, cuando Joan no interviene en el forrán timpánico, que todavía no está desarrollado, vamos a ver que es una novedad que aparece en el Jurásico temprano. Estas también, esto es Paleocercis calampayensis, no tiene dientes, pero acá tenemos una fusión entre el pterigoides y el basicráneo. Entonces no hay más articulación basicráneo, pero persisten las vacuidades. El diseño en general, pero son tortugas muy primitivas del Triásico. Gracias. No es más fácil esto, no lo voy a tapar. Y este es el diseño, tenemos nasales, frontales, parietales, frontales que no forman parte de las órbitas, los maxilares, prefrontales, presorbitales, escamosos en los márgenes. Este es el proto-cabo timpánico y persisten huesos como supratemporales que se pidieron en la evolución de la tortuga. La próxima. También teníamos caparazones. Como yo mencionaba, no sé si vieron bien la diapositiva, hay tres grandes grupos de tortugas triásicas. Uno son los Proterocercis, que para algunos autores polacos son las tortugas más basales, incluso más basales que los coronaquelios, y otras dos especies más, una de Tailandia y otra también que se encuentra en América del Norte. Y tienen caparazones escudos vertebrales mucho más anchos que los cerebrales, como se observan en los individuos juveniles de las tortugas actuales. Y también un gran número de placas periféricas y marginales y estos adicionales escudos supramarginales. Estas tortugas medían 50 y 70 centímetros, tenían caparazones deprimidos. Y, por ejemplo, tenían dos pares de mesoplastrones como la prototortuga coriácea. De estas, de los tercios, no se conocen cráneos, pero sí, como les mostré recién, en los organoquelios y en los australoquelios a los que pertenecen esta especie, Paleocercis calampayensis, que les mostré el cráneo, y
otra muy próxima que se llamó Walteris cavitestacea. Es interesante porque posiblemente son muy parecidas, son del mismo grupo, hasta yo diría hasta puede ser del mismo género, son especies distintas, pero los autores lo pusieron como un nuevo género, y tienen una característica en la microestructura. Son las únicas tortugas que en el interior tienen oquedades. Por eso esta tortuga se llamó cavitesta, porque había cavidades en las placas periféricas, ¿no? Hay mayor reducción de escudos supramarginales respecto a esto, pero mantienen rasgos primitivos. Por ejemplo, en docastores que conservan los vestigios de la interclavícula como un proceso, y en la vista ventral que vamos a ver, tienen sobre los epiplastrones los vestigios de la incorporación también de las clavículas como procesos de los epiplastrones. Esta es la forma. En esta forma lo que más se observa, solo en algunos ejemplares, también en las tablas óseas, pero lo que está muy marcado, muy impreso son los escudos vertebrales, costales, supramarginales, y un gran número de escudos marginales. Todas estas estructuras triásicas tenían un mayor número de escudos supramarginales y placas periféricas que las tortugas modernas, que tienen solamente 11. Con el tiempo se van reduciendo. La próxima, por favor. Bueno, estos son los restos más pobres de Walteris cavitesta, y que lo único que queda del cráneo sobre un ejemplar de Walteris es una rabanada de la parte del basicráneo y del período. Entonces, así es la verdad como se ve en el periodo de Max, que nosotros lo tratamos de hacer más bonito. Bueno, la próxima. Esto es lo que ustedes están más familiarizados. Esta es estudo greca en perfil sagittal. Las tortugas, como tienen un caparazón muy rígido, tienen un cuello muy flexible. En la actualidad las tortugas modernas tienen 8 vértebras cervicales, 10 ventral, 10 vértebras torácicas, 2 sacras en las criptodilas y el septen, y entre 25 y 30 colas caudales. Este es el cráneo. Estas son las cinturas, los testudíneos, como en todos los criptodídeos y en muchos testudines, están conectadas las cinturas por ligamentos, tienen un acromion, un coracoide, un proceso dorsal de la escápula, y las pélvicas tienen 3 elementos que se saben. Las regodillas se contactan por sutura por los procesos laterales del pubis y la presión del hígado. Esto es para que vean que ya les mostré la morfología de la tortuga jurásica, la Shintakelis apis de Arizona, los Jurásico inferior, tienen una serie ya tienen una placa mental con el pleito incorporado, tienen todas las placas periféricas, pero a diferencia de las triásicas, ya tienen un número como el de las tortugas modernas, solo 11 periféricas, y pierden los escudos supramarginales, hay una mayor reducción, todavía sí tienen rasgos pedimórficos con escudos vertebrales, escudos vertebrales más anchos que los feudales, y pueden ver también otros rasgos pedimórficos de tortuga con fenestras en el plastrón centrales, y acá vemos el plastrón, gulares pares, los extragulares, las distintas placas que forman escudos que forman gulares, extragulares, son de las tortugas, liberales, pectorales, abdominales, femorales. La próxima, por favor. Y estos son los cráneos, ya les mostré el Paleopersis, Trambayensis. Es un cráneo primitivo, pero más avanzado que el Paleopersis, porque no tiene propiedades, si bien persisten las propiedades interperioides, hay fusión, como indicaba, entre el basicráneo y el periodo. Estas formas, a diferencia de Tramontinis, ya no tienen dientes, pero por ejemplo, a diferencia de las tortugas modernas, tienen gómenes pares, que se hacen pares en las
tortuga moderna. Esto es un declinídeo, es una pirámide diagonaria. Fíjense ustedes que las tortugas, a partir de las formas triásicas que tienen, que tienen cráneos osificados, desarrollan secundariamente marginaciones temporales y laterales. Y aparece también, ya en el Jurásico lo vamos a ver, el cambio hispánico. Acá está muy superdesarrollado en los pequeños y incluye la columela. Y por ejemplo, en Troilodiras como en los gélidos, tenemos grandes desarrollos de marginación de la pared lateral, por donde ponen la musculatura aductora, los músculos sectores que están involucrados en cierre mandibular. Y desarrollan, por ejemplo, procesos del sistema de procesos proclares que actúan como poleas para el cierre mandibular. En las tortugas clitoridas, en general, se desarrolla sobre la cámara óptica, se llaman procesos proclares ópticos. Y los tendones de los músculos aductores pasan por aquí. Y son los que cierran la mandíbula. Mientras que en los pelodidos, el tendón de la musculatura aductora pasa por los pterigoides. Y bueno, acá son las vistas ventrales de un clitorido, un intestinata basal y un gélido australiano. La próxima, por favor. Bueno, esta es la tortuga Emis landini, y que se puede ver cómo se distribuyen las cinturas, las vértebras. Estas son las cinturas escapulares radiadas, con un abdomen, un proceso acromial, el proceso posterior acromial, un caracoides con esta forma, y una lámina dorsalmente de la espátula. Vamos a ver que son más simplificadas que las clásicas. Y estas, por ejemplo, la primera vértebra dorsal es la más complicada, la que articula con la octava cervical. Entonces tiene un cótilo para recibir el cóndilo de la última vértebra cervical. Y está sostenida por las dos primeras costales torácicas. En las torácicas, en las clitoridas es más fácil distinguir las dos sacras de las torácicas. Pero en las pelodidas hay un proceso de sacralización. Entonces las últimas torácicas, las sacras y las primeras caudales son diferenciables. Y no es tan fácil diferenciarlas como en las clitoridas o como en algunos sistemas que estuvimos. La próxima. La próxima. Sí. Bueno, no sé si lo ven claramente, pero este es el clado de Petulinata. Tenemos algunas formas triásicas, 3 especies de Proteroquercides, el género Proteroquercis, y 3 especies del género Progonoqueris. Los autores polacos sostienen que Proteroquercis, las especies Proteroquercis son más basales que las de Progonoqueris, porque tienen 2 pares de mesoplastón. Pero esto es una hipótesis, hay que sostenerlo. Los Proteroquercis carecen de cráneos, a diferencia la mejor estudiada a nivel mundial, ortológicamente, es para lo que es el Spelti, que lo estudió el explorador de la América Museo en Gami, y tienen cráneos, se conoce desde la punta de los hocicos hasta la punta de la cola, se conoce todo el camino. Y es la tortuga conocida por muchos especímenes y la tortuga de cristal. Pero esto habrá que ver, algunos autores, incluso los Proteroquercis tienen unas características raras, tienen una estructura de la pelvis que no es homóloga de los pelodidos, que la hacen aparecer como grupos más avanzados, y algunos autores, como mi compañera Elena Sterling, consideran que están más avanzados que incluso que los progonoqueridos y que los australopithecus. Y estarían más vinculados, más relacionados con los taxones. Pero eso está por verse y faltan los nuevos materiales que nos actualizarán y mejorarán estas hipótesis. Bueno, después de esto, el nuevo clado que aparece es el de los mesoplastines. Acá hay una cosa muy interesante. Los mesoplastines basales son conocidos por el Jurásico inferior de América del Norte, Europa Occidental, Europa Oriental, de la India y también de Argentina, porque tenemos una especie que se llama Condorqueris antigua,
que es de Cerro Hondo, de Chubut, y una de las mejores conocidas es con Dorgelis Antigua, que fue objeto de una tesis doctoral de una infinidad becaria, Buenas tardes, y está relacionada con Indotelis papulata de la India, con el Llanotelis Baldomi, que es el Hequeromeles romani, y tienen algo en común, son tortugas miniaturizadas. O sea, la primera, la evolución de estos grupos basales de mesopelidia está relacionada con un proceso de heterocromía. O sea, hay un proceso de retardo en la maduración y aparecen rasgos juveniles en los adultos y hay un proceso de miniaturización. Cuando se produce una miniaturización se dan tres procesos. Uno es la evolución estructural, tanto a nivel de cráneo y cráneo, la aparición de novedades estructurales, y a partir de esas novedades estructurales se dispara la primera diversificación morfológica de las tortugas. Las tortugas triásicas eran tortugas medianas a grandes, lo que han sido medianas, 38 a 50 centímetros, Paleopensis casi 50 centímetros, y los Proanquenidos 50. Estas son tortugas de 18 y 20 centímetros. ¿Y qué pasa? Observamos, no sé si se ve en la próxima, que con la miniaturización pierden en el cráneo mucha estructura, pierden huesos, porque se simplifican, pierden los supratemporales que están en las tortugas triásicas, pierden los lagrimales entre los huesos, se reduce el proceso aristótico intersemestrales, y además pierden una gran cantidad de escudos. Ya el número de placas periféricas se parece a las tortugas modernas, con 11 periféricas, no tienen un extra número de placas periféricas como tenían las tortugas triásicas. Estas pequeñitas tortugas, además, tienen otra cosa, como pierden los procesos que son como pilares, que se ven en las tortugas triásicas de cerviplastro, que son los relictos de las clavículas que se están incorporando al epiplastro. Tiene un aspecto de una tortuga moderna, pero con rasgos pneumórficos, con escudos vertebrales muy anchos, más anchos que los pulgares, con esas fenestras que yo lo mostraba en Gallindalis apis, y otros caracteres más que denotan que son tortugas miniaturizadas, y aparece como novedad evolutiva la aparición de un carbon tímpano. Las tortugas triásicas les mostré que carecían de un carbon tímpano bien desarrollado. Acá aparece un carbon tímpano, una membrana timpánica, y esa estructura novedosa dispara la dirección morfológica y posibilita, después con la llegada a la reconfiguración de la cámara óptica, la aparición de los sistemas tropiales que actúan como poleas y involucran el cierre del cráneo, y se dispara la diversidad que conocemos actualmente, ¿no? Con formas, en otros los clados son los periquelidias, mientras estos clados mesopelidias basales, porque los mesopelidias basales incluyen a los periquelidias y a los testudides actuales, ¿no? Como vemos acá. Este es el mismo basal, pero tiene unos periquelidias y con una serie de clados, y terminamos en las tortugas modernas testudides. Pero estas formas vivieron en una paleografía similar a la triásica, eran un continente pangénico, mientras que la diferenciación de los periquelidias se produce con la ruptura de la Pangea, la formación, como ustedes saben, de la Eurasia norte y la Eurasia sur. La próxima cosa. Bueno, este es el aspecto que tenía el mundo pangénico. Acá ven un ejemplar completo de Paleotensis taramparensis. No sé si llegan a ver acá que están las cinturas escapulares con el interior de las costillas, y a diferencia de las tortugas modernas que tienen una cintura escapular fibrarea muy simplificada, estas tenían procesos
entre la Tomia y el coracoide, tenían un foramen coracoide. Acá, lamentablemente, con no sé, ustedes no lo van a ver, pero tenían los procesos de la incorporación de las interclavículas como si fueran dos pilares sobre la superficie visceral del mesoplasma. Y tenían, porque no llegan a ver ustedes acá, un proceso que es el relicto de la interclavícula. Como ven, está completa, tiene todos sus miembros anteriores y posteriores, es para una cola corta con unas tortugas. La diferencia de las tortugas que tienen un lagarto, que tienen tortugas, colas muy largas. La próxima, por favor. Perdón. Ah, sí. ¿Vuelvo? Sí, por favor. Ahí. Esto, lo que ven acá, una mancha, realmente es una pequeña tortuguita conductivis antigua de no más de 6 centímetros, que vivió también en el Jurásico temprano medio de Patagonia, parte del juzgado más moderno que mencioné, y vivieron también en el mundo mundial. La próxima, por favor. Acá ya tenemos, aparecen otros lados, los penteridias, y como les decía, la evolución de los penteridias está relacionada con la separación de la Pangea en la Eurasia norte y Gondwana al sur, que aparecen en distintos lados, algunos, la mayoría distribuidos al norte, como los sinjoanqueidos, que aparecen en Jurásico inferior. Doctor, ¿puede acercarse el micrófono? Mil disculpas, sí. Porque creo que... No escuchan. Bueno, en el Jurásico medio y superior de China aparecen los primeros sinjoanqueidos. Esto que vemos acá es un ejemplar de Mongolochetis fremori del Cretácico de Mongolia, del Maastrichtiano de Mongolia, que también es un sinjoanqueido, y se caracterizan por tener una profunda escotadura local, y por tener otras características tanto en el cráneos muy dosificados, que son característicos de estos sinjoanqueidos, prácticas irregulares. Mientras los sinjoanqueidos y los eloquelídeos, con formas del Cretácico inferior de Inglaterra, como el eloquelidra, el eloquelis en el Cretácico superior de Alemania, y muchos otros taxones, tienen una distribución más euroamericana, mientras que los medios lentiformes se distribuyen en Gondwana. Entre ellos encontramos a Patagoniaemis asparinae, ¿no? Que es uno de los ejemplares más completos. Conocemos ahora, si bien cuando lo describimos con Cuneo Sterling en 2011 solo teníamos fragmentos del caparazón, plastrón y algunos huesos craneanos. Ahora disponemos huesos completos, viene de la formación de la colonia, es campaniana maastrichtiana. Y es interesante porque los melaniformes son este grupo distribuido en Gondwana nada más, y entre sus representantes más característicos están anidados los mediolánidos, que ustedes habrán sentido nombrar, las tortugas con cornamenta, como Neolamia argentina. Nosotros describimos un nuevo taxón que se llama Grafnidania auriculares. Todas esas formas son miocenas, pero tienen otros stem, megaliformes, stem de los mediolánidos en el Cretácico, como Trapalcoquelis sulcata, entre otros como Chubutemis copeloi, de Patagonia, y otras tortugas australianas como Otagoraemis, Culcularius, y también hay formas como menciona acá, Pantamianis asparinae, la Sumopanini, y en el Paraceno temprano hay una forma que le pusimos una denominación específica en nombre de Elena Walsh, porque creó esa canción muy conocida por todos nosotros, que es Manuelita, y en honor a ello vimos una tortuga que viene del Paleoceno, del Daniano, que es la más moderna
medio laniforme basal del stem, se llama peligro químico Wolshire, en honor a también, bueno, estos son los meliolánidos caracterizados por ornamentas formados por extensiones de los supraoccipitales y escamosos, tortugas muy basales, con frontales que no forman parte de las órbitas, con un gran desarrollo de los prefrontales, y que tenían en las colas anillos caudales y estuchos caudales, como actualmente tienen los plitodontes entre los mamíferos. Eran muy bizadas, muy raras, y se distribuyeron desde el Eoceno medio de Patagonia hasta el Oligoceno y el Pleistoceno de Australia, con distintos taxones. En Australia, la más conocida y la mejor descrita es Meiolania clariceps, que fue descrita por el Dr. Gaffney de una isla australiana, y se conoce todo el esqueleto, es fantástico. La próxima, por favor. Bueno, ahora pasamos a la historia de las tortugas modernas, que ustedes están más familiarizados tal vez. Entre las tortugas modernas, para simplificar, hay dos grandes clados, los pancreodías y los pancriptodías. El pancriptodías es el total grupo, el grupo total, que incluye el stem y las formas corona, ¿no? Entre los pancreodías y los pancriptodías, en el Jurásico se pudieron haber diferenciado según los datos de la inferencia bayesiana por producción molecular. A veces otros trabajos dan diferenciaciones incluso más tempranas que llegan al Triásico, pero el patrón más generalizado es este. Y entre los pancreodídeos tenemos a los grupos, los panquélidos y los pancreomelúcidos. Pero tenemos también formas jurásicas como los platiquélidos y cretásicos como los autóctonos. Vamos a la próxima. Después tal vez tengo que volver. Esta es un poco la difusión de los platiquélidos. Los platiquélidos son unas tortugas pequeñas de 23 milímetros de caparazón que tienen una distribución anfipetiana. Se encuentran los primeros en el Timanillano y Pitoniano, que es el Jurásico superior del Tetis en Europa, y después encontramos nosotros a lo que se llamó Notoemia centralis, que también es un platiquélido, en el Pacífico Oriental. Y después aparecieron registros en México, en lo que ahora es Cuba, que era un terreno que estaba adosado al norte de Cuba, a Yucatán, en el Jurásico, y que aparecen estas tortugas, y esto llevó a muchos paleontólogos, porque esta distribución caracteriana se da no solo en las tortugas, Platiquelidia, Pelodías y Tarasopelidia, Testudines, que encontramos en Cuenca Andina y en Tetis, y aparecieron todas estas formas en el Caribe. En la zona caribeana no había mar corteza oceánica, pero sí un mar equicontinental. Hizo posible el desarrollo de un corredor que por un paleontólogo inglés fue denominado corredor hispánico, que conectaba no solo las tortugas, sino también invertebrados y reptiles marinos como ictiosaurios, aquellos meteoríntios, pliosaurios, entre el Pacífico Oriental, la cuenca Neuquino, perdón, acá, y el Tetis. Y a través de este pasaje caribeño circuntropical, que existió para el uno del Kantiano, pero funcionalmente se hizo funcionar en el Mofordiano, que es la parte más basal del Jurásico superior, y permitió la dispersión, como hacen actualmente los mamíferos marinos, las ballenas y demás, dentro de esta fauna de reptiles, de invertebrados, entre el Pacífico Oriental y el Tetis europeo. Y por estos registros en México, en lo que ahora es el norte de Cuba, y en el Cretácico inferior de Colombia, podemos hablar de que la existencia de este pasaje de un mar continental que permitió vincular las faunas del Pacífico Oriental y del Tetis
y explicar esta distribución palatenticiana. Bueno, acá nos vamos hacia los tipos más modernos, y acá podemos ver registros de quélidos. Se está usando la batería. Vamos a ver si llegamos. Y en un mundo ya muy distinto a este es el mundo del Jurásico, que se está empezando a abrir en el Atlántico Norte, lo que permitió el desarrollo de la separación de la Eurasia Gondwana y la apertura de ese pasaje con la apertura del Atlántico Norte. Acá tenemos un mundo más parecido al actual, en el Cretácico, donde por la formación de los valles Rift entre América del Sur y África y América del Sur se separan, las conexiones, y los quélidos se distribuyen en las regiones meridionales. Esta es la región de hoy, una forma de la Patagonia, esta es la región pampeónica de la Revali, son formas cretásicas de quélidos, pues panquélidos, que curiosamente se desarrollaron en el Cretácico en Patagonia y en el Cretácico temprano y en el Cretácico superior aparecen en el seno mañana en Australia. El registro australiano es mucho menos diverso que el patagónico, y porque nos falta registro en esa forma. Por otra parte, esta forma se desplazaron vía Antártida, ¿no? Cuando Antártida tenía todavía conexiones. Y estas son las con Australia. Estas son formas más modernas del Cenozoico, como una especie de medusa casamatidensis, estrechamente relacionada con las dos especies actuales de medusa, Maximilianes y Petífera, que ustedes conocen. Esta es una Phoenix paranensis. Hay una especie fósil también de la del Plioceno, primo del Plioceno de Paraná. Y acá el mundo tiene una configuración más moderna. La próxima. Bueno, esta otra historia es la de los pampelomyxoides. Los pelomyxoides, a diferencia de los quélidos, se originaron en el nordeste de África, en el nordeste de Sudamérica y en la parte noroccidental de África, en Brasil y en Níger. Hay registros del Cretácico temprano. Con la separación de elementos vicariantes, se fueron separando las formas africanas de las sudamericanas. Pero también primero hubo estas son formas muy universales, como el Rectori, el Vixenis, estas de Brasil, también hay formas como equivalentes, como la de Corata y Níger, que son muy próximas filogenéticas a la Antenis, son a la Antenis. El problema, también acá tenemos otros registros, es un daño de la Antenis. Esta es la tortuga más gigante que se sobre la Tierra. No hay ninguna tortuga actual que tiene ese tamaño, alcanzaba casi los 3 metros, esta razón 2,80 metros aproximadamente, y se llama Stupendemi geográfico, un nombre bien puesto. Esto es un cráneo de la Parentelis, una forma angular, en forma del norte de Argentina, y esta es una forma del Cretácico superior llamada Pampelomyxoide, que es muy basal a esta tortuga. Es interesante que estamos estudiando las tortugas del noroeste. Hemos encontrado algunas especies, como Peteris Powell, en Formación Gestes, en Salta. En Jujuy tenemos lo que se llamó Cogoneus argentina, la argentinensis, que en un rato le vamos a poner otro nombre, en honor a Catori, que fue el primero que describió, y son formas que están vinculados al origen, no solo son por los indios, ni por los nevis, sino también son por el origen de las tortugas de Madagascar. Los episodios de Madagascar. Eso es muy interesante. Y este es el mundo de la distribución actual. A diferencia de los quélidos, que tienen una distribución en el Cretácico más limitada a Sudamérica, estos pelomyxos se diferenciaron en el norte de América del Sur y en la parte occidental de África, en Níger, en Brasil. Y había una barrera que separaba, según algunos, la descripción de la formación Sahara General o un desierto que limitó e imposibilitó que los quélidos y los panquélidos
colonizaron el norte de América del Sur. Entonces estas tortugas estaban felices ocupando sus nichos en el norte de Brasil, el nordeste de Brasil y la parte occidental de África, mientras los anquerios se desarrollaban en Patagonia y después a partir de San Martín en Australia. Pero nos falta parte de la historia australiana para completar todas las especies que tenemos. Estos son los registros más modernos de los anquerios. Tenemos los registros de ocupaciones acá en Salta y Jujuy, en el oeste. Decía que son datos importantes. Esta es en geográficos, la tortuga más grande que existió sobre la Tierra. La próxima, por favor. Después del otro gran grupo, para hacerlo corto, tenemos el grupo de los pancreatónidos que se separan en dos grandes grupos: las tortugas de caparazón blando, los Trionychia, que carecen de escudos o tienen escudos reducidos, y en el caso de los Trionychia tienen todas las placas periféricas. De hecho no que pierden, sino son cartilaginosas, no llegan a notificarse en la trial. Como les decía que en las capas tempranas de la biología, las placas periféricas son las últimas que se desarrollan y se osifican. En estos adultos carecen de líquidos de placas periféricas, son todas cartilaginosas, cartilaginales. Y tienen un desarrollo actual fósil muy extendido. Se conocen dos grupos, los caritopélidos, como Australia, se conoce una especie actual solo, Caritopelus inculta, en Nueva Guinea, en el norte de Australia, pero ha tenido una distribución más extensa de fósil. Lo mismo que las formas de líquido, que son blandos, no tienen escudos córneos, tienen superficie córnea, tienen reducidos escudos, y los caritopelidos tienen aletas flexibles, se animan incluso para llegar a los golpes planeros, al mar, con transibilidad, y tienen estas distribuciones, ¿no? Fósiles, una mayor ampliación en la realidad. La próxima, bueno, estos son los otros grupos más conocidos, como son los pelónidos, los pélidos, los pilonios, careta careta, una forma de finta, y un dermoquélido, que son las formas que se conocen que pierden la captación primaria y se reemplazan por los círculos gráficos. Pierden totalmente los huesos de caparazón, quedan limitados a los márgenes de los epi como lámina, epi y los patrones que se llaman la placa local, y todo el caparazón es reemplazado por una placa de escudos dérmicos secundarios, que muchos investigadores lo confundieron con munitas, con gasipodios. Por ejemplo, algunas de las tortugas se llaman cefoforos, tienen nombres parecidos a gasipodios porque se creían en principio cuando encontraron que eran gasipodios. Incluso los norteamericanos, más recientemente, cuando encontraron las tortugas en Antártida, que aparecían en el océano, pensaron que eran gasipodios y los presentaron como gasipodios en la comunicación. Hasta que dijimos, no, miren, tengan cuidado que son dermoquélidos. Todas estas formas habitan en todos los mares del mundo. Los dermoquélidos llegan, son los únicos que llegan casi hasta el Polo Norte, porque siguen hasta las medusas, se alimentan exclusivamente de medusas. Hay varamientos en el Río de la Plata, si ustedes vienen en el Museo de la Plata, hay dos caparazones enormes, pero fíjense el tamaño que tenían estas tortugas, que alcanzaban 1,80 m, son enormes, mientras que su Tendémis tenía casi 3 metros. Bueno, tenían una mayor distribución en todos los continentes, en todos los mares del mundo, salvo la Antártida, pero sí hay dermoquélidos fósiles en la Antártida, no actuales. La próxima, por favor. Otro grupo es el arquenídeos, timostálidos, estos endocélidos,
constituyen un grupo que se llama América Bolivia y tienen una amplia difusión en grupos muy conocidos, por ahí ustedes, en Perú, en América del Norte, en la actualidad llegan hasta Estados Unidos, hasta Ecuador, se ponen en la parte central de América del Norte y por otro lado tienen también distribución en Colombia. Grupos más modernos que algunos términos llegaron hasta Argentina en la actualidad, como Mateo Sayé. También el último grupo de estos test de Colombia son los testudinos, son muy conocidos por ustedes, que tienen una distribución fósil equivalente a la actual en todo el mundo excepto en Australia, y se caracterizan por tener esos capazones aguados y tener placas neurales bien definidas, zonas hexagonales y parangulares, tener pilares axilares y lineares que se conectan no por filamentos sino por sutura y otras características, ¿no? Pero la única diferencia en la distribución de los fósiles es que tienen distribución latitudinal hacia el norte y hacia el meridional mucho más extendida que la actual. Pero también hay de otra forma, como los primídeos, los hemídeos. Los hemídeos están vinculados en el estado de Testulia con los testurídeos, y mientras que los interesantes como la tenis, la distribución de América del Norte, tenemos esta es Ligorum. Esta es una tortuga gigante, una de las tortugas terrestres gigantes más conocidas, Titanocheilon paternalicis, la expresión de Grecia, y también hay otra especie en España, y tenían esta distribución. También los homínidos y homínidos. ¿Cómo se llama? Más adelante para que se la filogenia para... Ok, vuelvo. Sí, volver, por la filogenia, esta última. Acá podemos ver, no sé si lo llegan a ver a lo lejos, que la primera separación es en Linocriptodira y Triodítida. Triodítida son las tortugas de caparazón largo, la actividad en el sentido de evitar. Las tortugas de caparazón duro, los duroquentos, son las que tienen escudos y se agrupan en dos clados principales, los Americolidea y los Testulinidea. Los Americolidea incluyen a Kenyanidea y a Trilidea, mientras que los Trilidea incluyen a los Hemisternum, incluye a Platysternum, que es conocida como una sola especie, que se denomina Platysternum megacephalum del sudeste asiático, y un grupo más especioso que son de los Kenyanidea. No, de los anillos, perdón. Y acá Testudin, que es Pumpulia, incluye a dos clados, los homínidos y los testudinos. Es interesante que el origen de los testudinos ha sido debatido por muchos años y con el apoyo de los estudios moleculares se ha demostrado que el origen es africano. Cuando África y América Sur no habían distancia para Campbell, han migrado en el Oligoceno por el río continental. Están el género pteronoide, el único género sudamericano que existe desde el tortugas terrestres, está anidado en un gran clado de tortugas africanas que se llama Geoquelonia y que incluye a muchas formas africanas y a pteronoides sudamericanos. Entonces, la idea que el origen africano de los testudinos sudamericanos es reforzado por los estudios los biólogos moleculares. Se te acabó el tiempo. Sí. Ya estamos en horario, así que... Bueno, voy a terminar, por favor. Ahí. Hablando muy rápidamente de la parte paleontológica. Las tortugas, como ustedes saben, durante 210 millones de años, para vivir en la historia de la Tierra, y gracias a esta estructura del caparazón, y se
usan distintos tipos de herramientas para determinar hábitats de las tortugas. Las que no funcionan del todo separadas, pero si las juntamos, las unimos, puede haber algunos resultados. Muchas veces las tortugas se depositan en ambientes en los que no vivieron. Tenemos un caso de la tortuga mendocina, Mendozaqueles vietnami, una tortuga gigante que llega de 80 y 90 centímetros de caparazón, y que es una tortuga con una morfología de tortuga acuática continental que fue redepositada en un ambiente marino litoral, pero fue trasladada sin que sus elementos se perdieran y se destrozaran. Y por eso cuando se consideran los paleoambientes para considerar el tipo de ambiente de las tortugas como indicador, hay que tener cuidado, porque hay que hacer estudios astronómicos para tener cerca de la procedencia del material, siempre apuntado, más allá que esta tortuga inicialmente transportada se enterró in situ, y por eso aparece tan completa. Otra forma de indicar es, tradicionalmente se ha pensado que las formas con caparazones abombados eran formas terrestres y las definidas en una práctica, pero hay ejemplos que contradicen eso, como tortugas planas africanas que son definidas, que todas sus especies son abombadas y son aplanadas porque vienen rodeadas de las rocas, o las tortugas de Emilio muy convexus, que son tortugas acuáticas, o la tortuga cobra de Malasia, la tortuga caja de Malasia. Otro indicador fue las proporciones de los miembros. Se hicieron análisis morfométricos, ustedes pueden ver los dos extremos de la escala, un testurídeo como Yaxine Fermani, que el autoponio, la proporción del autoponio es 12 veces el largo de todo el miembro anterior, mientras que en el extremo tenemos a la Dermocris coriacea, que todo la mano del autoponio anterior representa el 72% de la longitud del miembro. Según cómo se plotiemos en diagramas ternarios, vamos a poder ver en qué lugar se está más cerca de las formas terrestres o las acuáticas para indicar tipo de hábitat. Pero, bueno, no es fácil encontrar todos los miembros articulados de las tortugas. Por último, y para terminar, y no molestarlos más, es la última herramienta que se utiliza, la histología, la paleohistología, que permite con cortes histológicos que son observados a luz polarizada con microscopios petrográficos, determinar la estructura histológica de los huesos. Y según esa estructura histológica, decir si son tortugas terrestres, acuáticas o semiacuáticas o marinas. Según las proporciones, no sé, tiene mucho tiempo más, pero las tortugas terrestres son más compactas. En general, las tortugas acuáticas tienen este tipo con cortezas externas e internas diferenciadas y con mayor vascularidad en las cortezas y en el tejido esponjoso, y las tortugas marinas no hay transición entre las cortezas externas e internas y el tejido esponjoso. Hay excepciones, por eso se usan métodos, además estos métodos cualitativos tienen métodos cuantitativos para indicar el tipo de ambiente que pudiera la ecología y que quiere. Con esto